Hola, buen día a todos. Vamos a comenzar con el tema de ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son un proceso que se realiza de manera internacional para probar la eficacia y la seguridad de un nuevo medicamento. Entonces, para comenzar con este tema, vamos primero a revisar una serie de conceptos que son útiles para comprender el tema de una mejor manera. Entonces, comenzamos con el concepto de fármaco. ¿Qué es un fármaco? Un fármaco es una molécula que modifica una función fisiológica. Entonces, por ejemplo, la cafeína, que es antagonista de los receptores de adenosina, es un fármaco. El paracetamol, el ácido acetilsalicílico, todas esas moléculas que modifican alguna de las funciones fisiológicas del cuerpo humano son consideradas fármacos. Hay que establecer una diferencia importante entre los conceptos de fármaco y medicamento. Un medicamento es ese fármaco, esa molécula que se utiliza con objetivos terapéuticos. La diferencia entre fármaco y medicamento es que el fármaco es esa molécula que se utiliza para modificar una función fisiológica que cuando se utiliza con un objetivo terapéutico se convierte en medicamento. Entonces, si el fármaco es utilizado con objetivos terapéuticos, es medicamento, si no, solamente será fármaco. Una definición de medicamento sería uno o más fármacos integrados en una forma farmacéutica, con el fin o el objetivo de prevenir o aliviar una patología. Aquí en la imagen pueden ver que está una caja de un antigripal que se llama Antifludes. Está integrado por varios fármacos, la amantadina, la clorfenamina y el paracetamol, los cuales se integran en una forma farmacéutica. ¿Cuál es la forma farmacéutica? Son las cápsulas. ¿Cuál es la finalidad de estos fármacos? Es una finalidad terapéutica. Aquí viene su objetivo terapéutico: combatir la gripe y el resfriado común. Entonces, esta diferencia entre fármaco y medicamento es muy importante para definir a qué es lo que se dedica un QFB. Un QFB se dedica a la manufactura, procesamiento e investigación de fármacos. Por eso somos químico-farmacobiólogos o químico-farmacéutico-biólogos. Por ejemplo, en el caso de un médico, ellos se dedican a la prescripción de medicamentos. Nosotros los QFBs no tenemos la facultad legal de prescribir medicamentos. Entonces, aquí en este caso hay que recordar que el fármaco se convierte en medicamento solamente si es usado con objetivos terapéuticos. Por ejemplo, la cafeína es un fármaco y si tú te tomas un café en la mañana, estás utilizando la cafeína como fármaco. Pero si tú la tomas, esa cafeína integrada en una cápsula, en una tableta para tratar la migraña, por ejemplo, ahí en ese caso ya lo estás utilizando como medicamento. Nosotros en nuestro lenguaje latinoamericano tenemos una excepción respecto a todos estos conceptos utilizados en farmacología. Nosotros acuñamos el término fármaco para lo que mundialmente se conoce como drogas. Si tú pones la palabra fármaco en un traductor en inglés, lo que te arrojará como resultado será la palabra drug. ¿Por qué? Porque efectivamente un fármaco es una droga, son sinónimos. Por ejemplo, aquí en la imagen pueden ver a Bob Esponja que está consumiendo marihuana, está consumiendo un fármaco. Pero debido a la situación del narcotráfico en Latinoamérica, durante varias décadas se acuñó el término fármaco para diferenciar a las drogas de abuso, que de hecho el paracetamol es una droga, al igual que la marihuana es una droga, la cafeína es una droga, el ácido acetilsalicílico es una droga, pero el contexto el cual vive Latinoamérica, que tiene un problema de seguridad por el tráfico de drogas de abuso, hizo que se acuñara el término fármaco. Entonces, si ustedes revisan varios textos de otros países del mundo, el término más común no es fármaco, es droga. De hecho, ustedes pudieran recordar o preguntarles a sus familiares de mayor edad que anteriormente los lugares donde vendían
medicinas, donde vendían drogas, fármacos, son sinónimos, se llamaban droguerías. Entonces, para quitarle esa estigmatización de que ahí vendían droga, se le llamó farmacias, porque las farmacias venden fármacos. Nosotros, por el lenguaje técnico que utilizamos, debemos de saber qué es lo mismo un fármaco que una droga. De hecho, por ejemplo, esto sirve para reforzar el ejemplo de la diferencia de conceptos anterior. Ahí Bob Esponja está utilizando la marihuana como fármaco. Si se usa con objetivos terapéuticos, como se hace ya en algunos estados de Estados Unidos de América, y se integra en una forma farmacéutica, que pueden haber ya visto las formas farmacéuticas o conocerlas de los principios activos de la marihuana. Entonces, al ser este producto utilizado con un objetivo terapéutico, se vuelve medicamento. ¿Ok? Entonces, recuerden la diferencia entre ambos conceptos. Nosotros como QFBs nos dedicamos específicamente al diseño, investigación, procesamiento de fármacos para que luego puedan ser utilizados como medicamentos. Bien, si avanzamos, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cómo nace la farmacología moderna? La farmacología moderna nace a partir de la herbolaria. Cualquier civilización del mundo de la que se pueda revisar su historia tiene un libro de herbolaria, ya sea los aztecas, los egipcios, los fenicios, cualquier civilización que se les ocurra. La nuestra obviamente también tiene su libro de herbolaria, y a partir de probar distintos remedios obtenidos de plantas y hacer pruebas pues que iban con ensayos, errores, etcétera, se fue obteniendo información, la cual todavía persiste en algunos textos, como los que pueden ver ustedes en la imagen. El problema de la herbolaria es el siguiente: la herbolaria funciona, sí funciona, pero tiene una serie de problemas, los cuales la farmacología se supone que los ha resuelto. ¿Cuáles son esos problemas? La herbolaria no tiene dosis estables. ¿A qué me refiero a que no tiene dosis estables? Por ejemplo, si de una planta que viene aquí en esta enciclopedia medicinal de herbolaria te dicen pon una rama, pon un puño, pon unas cuantas hojas, no son medidas exactas, no son medidas que se encuentran en el Sistema Internacional de Unidades. Si cada uno de nosotros pone un puño o va por una rama de cierta planta, pues obviamente vamos a tener cantidades diferentes. Entonces, aquí en este caso las dosis no son estables, no son seguras, porque lo que para mí pudiera caberme en el puño de mi mano, a otra persona le cabe más, a otra persona le cabe menos. Eso puede producir ineficacias e intoxicaciones. Además de que en este caso la herbolaria también tiene la desventaja de que no es específica. ¿A qué me refiero con que no es específica? Tal vez ustedes, cuando hayan viajado en autobús, se han encontrado con un vendedor que vende productos herbolarios, una pomada, por ejemplo, se me ocurre, y te dice: esa pomada cura dolores, inflamación, sirve para la diabetes, los problemas renales. Ustedes saben la publicidad que tienen estas personas que venden este tipo de productos herbolarios, y el problema es que en la mayoría de los casos tienen razón. Una sola planta tiene gran cantidad de principios activos. Por ejemplo, ahorita se me ocurre mencionarles el ajo. El ajo tiene propiedades de antiagregante plaquetario, o sea que evita la coagulación de la sangre. Tiene propiedades, le han encontrado propiedades hipoglucemiantes, le han encontrado propiedades antihipertensivas, etc. Entonces, si tú te comes un diente de ajo o un suplemento de ajo, vas a tener todos esos efectos en conjunto. Pero puede ser que tú no los necesites todos. Tú te tomas el ajo porque tienes la glucosa alta, como lo hacen algunas personas diabéticas, y les va a funcionar el ajo para controlar su glucosa. Sí funciona. ¿Cuál sería el problema de utilizar ajo
o suplementos de ajo para controlar la glucosa en las personas diabéticas. El problema es que no le atinan a una dosis específica y que te tomas ese diente de ajo y la persona trae efectos colaterales. Por ejemplo, si la persona nada más tenía diabetes y no tenía hipertensión, le baja la glucosa y la presión arterial. O sea, te estás tomando efectos, propiedades de moléculas que no necesitas. Entonces, se supone que la farmacología moderna nace a partir de la herbolaria y resuelve esos problemas. Tiene dosis específicas y tiene el aislamiento de los principios activos que tú necesitas. Entonces, ¿cuándo nace la farmacología moderna? La farmacología moderna nace cuando la ciencia nos presenta al primer medicamento con dosis estables y seguras. ¿Cuál fue ese primer medicamento con dosis estables y seguras? Fue la aspirina de Bayer. Bayer hoy en día es lo que es, tiene la presencia que tiene, porque fueron los primeros, por ahí a finales del 1800, que presentaron un medicamento con dosis estables y seguras. ¿Qué es dosis estables y seguras? Que tú te tomas 500 miligramos y le sirve prácticamente la mayoría de las personas y es un medicamento seguro que no le va a provocar efectos adversos prácticamente a ninguna persona que consuma el fármaco de acuerdo a las instrucciones que ellos proveen. Entonces esto fue un boom, fue un descubrimiento que prácticamente era muy novedoso, porque el ácido acetil salicílico, que es el principio activo de la aspirina, se obtenía en aquel tiempo solamente de la corteza del sauce, de ese árbol. Entonces tú, para aliviar una cefalea, un dolor, que es para lo que sirve el ácido acetil salicílico que contiene la aspirina, tenías que ir y obtener la corteza de sauce, hacer el extracto, etc. Y Bayer te presentaba pues esa tabletita que conocemos hoy en día y fue un boom. Entonces ahí nació la farmacología moderna como nosotros ahora la conocemos. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? A nosotros como QFBs lo que nos importa es saber, aprender, porque esa es una de nuestras funciones, cómo se hace un medicamento, cómo un fármaco llega a volverse medicamento. Nuestra función es a los fármacos convertirlos en medicamentos y que estos estén listos para pasarle la estafeta al profesional de la salud, que es el médico, que los va a prescribir. Entonces, recuerden, un fármaco no necesariamente va a llegar a convertirse en medicamento. El fármaco que pase el proceso que nosotros vamos a ver es el que se puede vender como medicamento. ¿Cómo se hacen esos medicamentos? Pues se hacen con el tema que estamos abordando nosotros el día de hoy, que son los ensayos clínicos. ¿Qué es un ensayo clínico? Bien, pueden ver ustedes ahí en la imagen que viene una serie de fases que se tienen que hacer hoy en día para que un fármaco sea aprobado como medicamento. Esto tiene una razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser? Bien, les platicaba que Bayer sacó como descubrimiento novedoso la aspirina por ahí de finales de 1800. Entonces, un montón de empresas empezaron a sacar sus fármacos y los vendían. ¿Qué era lo que pasaba? Que si tú sacas un fármaco y no le haces pruebas previas, pues obviamente expones a las personas consumidoras a un montón de efectos adversos. Pasaron un montón de sucesos, pero de los más relevantes fueron como este. Hay un fármaco que se llama talidomida. La talidomida, por ahí de la década de los 60, se vendía como antiemético. ¿Qué es un antiemético? Un antiemético es un medicamento que se utiliza para calmar las náuseas. Entonces, ¿quiénes van a ser los principales consumidores de un medicamento para calmar las náuseas? Pues obviamente las embarazadas. La talidomida no pasó las pruebas de seguridad porque en ese momento simplemente no existía el protocolo. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? La talidomida en todas las madres embarazadas que tomaban este fármaco para calmar las náuseas producía
algo que se llama focomelia. ¿Qué es la focomelia? Que los bebés nacían con las extremidades acortadas. La palabra focomelia viene de que, o quiere decir que tienen las extremidades como una foca, o sea, cortitas. Entonces, este es un recorte de un periódico europeo y dice: miles de niños nacen con malformaciones por culpa de la talidomida. Hubo una gran cantidad de eventos desafortunados, varias vacunas que también siguen el proceso que nosotros estamos viendo, no fueron probadas de manera correcta y generaron muchos efectos adversos. Entonces, aquí en este caso, lo que nosotros tenemos que saber es por qué se hacen estas pruebas a los fármacos que nosotros se supone que como QFBs vamos a procesar y vamos a tratar de llevar a la práctica del ensayo clínico para poderlos vender como medicamento. ¿Ok? Entonces vamos a continuar viendo este procedimiento y continuamos en el siguiente video para ver cómo se hace un ensayo clínico. Entonces nos vemos. Adiós.